aplauso por favor para los músicos, hermanos Flora y Denis Cólogos. Un verdadero placer tenerlos acá. No se ve muy bien acá, pero me mete. Pues vamos a sacar el teclado ahora para estar en el espacio más liberado. Entonces, a continuación, vamos con la actividad central de la razón para la que recibió la invitación. A continuación, vamos a presentar al expositor del día de hoy. Su nombre es Howard Resnick. Él es catedrático también de muchas universidades sobre esta tradición milenaria del Oriente, particularmente el subcontinente indio, la tradición Vaishnava. Así hay personas perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, él obtuvo su doctorado en estudios indios y sánscrito en la Universidad de Harvard en el año 96. Ha estudiado esta literatura por más de 50 años. Uno de sus maestros, justamente una de las personas más conocidas en el siglo XX como un embajador de esta literatura de Oriente, que es A.C. Bhaktivedanta Swami. Él tradujo el Bhagavad Purana hasta el canto número 10, capítulo número 13, y de hecho su estudiante Howard Resnick finalizó esta traducción liderando un equipo de traducción de sánscrito al inglés. Entre sus otras obras también está la guía para entender el Bhagavad Gita con traducción literal, que es una de sus obras más famosas hasta la fecha. El día de hoy vamos a conocer una pequeña sinopsis acerca de esta colección, esta nueva colección de libros, y vamos a conocer uno, que tiene que ver justamente con esta gran obra, el Mahabharata o el Gran Bharata. Entonces, sin más tiempo todavía, quiero dejar con ustedes a Kriyananda Das Goswami, profesor Howard Resnick. Un aplauso para él. ¿Listo? Tal vez puedo quedar en pie para no dormir. ¿Esto? Buenas noches. Para no dormir tal vez voy a quedar en pie. Primero quiero agradecer a los músicos. Handel es mi compositor favorito y también favorito de Beethoven. Y solo la música fue muy bien presentada, y el periodo, eso no es el tema de hoy, pero nada más quería decir que el barroco es tal vez el último periodo de música clásica explícitamente dedicado a Dios. Inclusive había una filosofía de que la inspiración, el genio de esa música viene del cielo, viene de arriba, y que el músico está simplemente recibiendo, el compositor y el músico están recibiendo ese regalo del cielo y ofreciéndolo de vuelta a su fuente. Eso fue una filosofía, digamos, de arte explícita en ese periodo, y también encontramos exactamente la misma filosofía en Bhagavad Gita, donde Krishna habla de un verso que dice Evam pravarti tam chakram, que es una rueda que se hizo rodar, y aquellos que no mantienen esa rueda, ese ciclo rodando, ofenden la ley universal.
Y Krishna se refiere al ciclo, a la rueda. La palabra sánscrita es chakra. Y en el sentido que recibimos tantos regalos como la vida misma, cuerpos, un planeta en que podemos, ¿cómo se dice?, embarazarnos. Un planeta y todo así, y recibimos tantos regalos, tenemos que ofrecer. Krishna da como ejemplo en Bhagavad Gita comida. Sin lluvia, sin agua, no hay comida. Y por eso tenemos que ofrecer de vuelta, tomar lo que necesitamos, no tomar más, y hacer una ofrenda reconociendo la fuente de todo. Entonces, cuando se rompe este ciclo y se recibe o se toma, pero no se ofrece en retorno, rompiendo el ciclo de reciprocidad, la sociedad humana empieza a decaerse y corromperse, y cuando llega un punto severo tenemos el mundo moderno. Bueno, esto fue solo unas palabras, primero para deprimirlos a ustedes, y segundo, para expresar mi apreciación de los músicos que tocaron muy bien una obra, bueno, es Handel, y música barroca con esa filosofía explícita de reciprocar con Dios. Yo pensé que hoy, para entrar en el tema de Panchali, el tema, puede enunciar el tema. Racionalidad y divinidad. Racionalidad y divinidad. Sí. Entonces, para hacer eso voy a hablar algo sobre uno de los filósofos racionales más importantes en la historia occidental, digamos, moderna de filosofía, y comparar sus enseñanzas con Bhagavad Gita, y cómo sabemos que Bhagavad Gita va a ganar. Pero espero que gane así, sin engañar y sin... O sea que voy a explicar en forma racional, porque Kant, el filósofo Kant, Immanuel Kant, para mí es un buen ejemplo de una persona en un sentido piedosa, en otro sentido bastante confundida, que trataba de justificar la moralidad, la metafísica por filosofía, pero en el proceso de hacerlo, como varios eruditos dicen, casi mató a la metafísica y como un médico no bien entrenado, una persona que no es médico, no es bien entrenada, y como se dice, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Entonces quiero mencionar algunos puntos de Kant y después responder desde el punto de vista de Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, literalmente la canción de Dios, es de la gran cultura del sur de Asia. La mayor parte hoy en día se llama India, que es un término en una cultura que tiene muchos millares de años, un término relativamente nuevo. Y entonces, Kant. Primero vamos a Kant. Y Bhagavad Gita en esa gran cultura y un aspecto de esa cultura, tal vez un aspecto muy superficial, pero se volvió popular en Occidente, es yoga. Yoga física tenía como propósito condicionar el cuerpo para poder meditar por periodos extendidos sin tener muchos problemas con el cuerpo. Y esa meditación se dirigía a la verdad absoluta. Otro tema para otro día. Entonces, el libro más importante, más famoso de esa cultura es Bhagavad Gita. Entonces, primero quiero introducir algunos temas famosos de Kant y después responder. Como pueden ver, yo no soy muy joven y por eso tengo un papel.
es otro tipo de hipster. Entonces, moralidad. Primero que Kant respondía a otro filósofo escocés y que se llama David Hume. Y Hume más o menos reintrodujo en forma muy pesada el escepticismo en filosofía occidental. La idea de priorizar la duda, de desafiar o retar la idea de que podemos tener conocimiento objetivo. Y entre las cosas que él dudaba, inclusive dudaba del empiricismo y creo en filosofía el problema del empiricismo, que no voy a hablar mucho de eso ahora, pero básicamente que el proceso de investigación empírica es inductiva, no deductiva, así que nunca se puede lograr certeza absoluta, pero otro tema. Pero la duda de Hume que interesaba a Kant, y Kant dijo que Hume lo despertó de un sueño dogmático, porque personalmente creo que Hume más bien a Kant lo puso a dormir. Pero Kant creía que Hume lo despertó en el sentido que en filosofía, porque había una cierta piedad, un cierto consenso un poco involuntario sobre la verdad de la Biblia y todo eso, entonces ciertos puntos fueron aceptados sin así pensarlos mucho, pero Hume con sus dudas sobre Dios o sobre las cosas metafísicas, Kant entendió o pensó de que Hume desafiaba muchas premisas de cultura de la civilización occidental. Entonces, una duda que Hume presentó fue que él insistió que cómo podemos tener conocimiento objetivo del mundo. Porque todas nuestras percepciones del mundo, por ejemplo, mi convicción ahora de que estoy en un auditorio, que estoy en Santiago, Chile, o que el cuarto en la sala tiene cierta forma, etcétera, que él no dudaba de que estamos en un cierto lugar, pero cómo lo percibimos, porque estoy filtrando esa percepción a través de mis sentidos. Así que soy limitado por mis sentidos y no puedo entender lo que realmente, objetivamente, está afuera, sino que veo un cuadro en un sentido pintado por mis sentidos y mi mente. Eso también los científicos les encantan, así por orgullo, decir que, por ejemplo, ustedes piensan que es una mesa sólida, pero de hecho los espacios entre los átomos, ¿verdad? Ya oíste ese, así que es como en el secundario que un muchacho quiere mostrarse más inteligente. Tú pensabas eso, pero no entiendes nada. El hecho es primero que esta mesa es sólida. A pesar del espacio entre los átomos, el hecho es que se crea un campo de fuerza. ¿Cómo se dice? Force field. Un campo de fuerza que funciona como un objeto sólido. Pero aparte de eso, ahora Kant aceptó esa idea de que no podemos conocer el mundo directamente o objetivamente porque nuestras percepciones siempre están filtradas por nuestros sentidos. Así que conocimiento completamente objetivo no es posible.
Inclusive Kant dijo que tenemos cierto hardware en nuestra cabeza como tiempo y espacio y organizamos nuestras percepciones en términos de espacio y tiempo. Y él, para citar el alemán en este caso, die Dinge an sich, que significa las cosas en sí. O sea, por ejemplo, esta mesa, estoy percibiendo esta mesa a través de mis sentidos, de mi hardware mental de espacio y tiempo. Y lo que realmente está allá, más allá de ese hardware mental o más allá de los sentidos, no podemos saber. Así que la objetividad absoluta no es posible. En cierto sentido eso es correcto, en otro sentido es un error. Entonces voy a explicar por qué es un error y en ese argumento voy a citar Bhagavad Gita o la filosofía de conciencia de Krishna. Lo que Kant no tomaba en cuenta, en mi humilde opinión, es que el mundo es básicamente teleológico. Como expliqué en otra conferencia, telos en griego significa finalidad, propósito, fin. Para dar un ejemplo, esa cobertura, mantel, gracias, ese mantel, es una palabra que no uso mucho. Este mantel se ve azul y se puede decir que, bueno, no sabemos lo que realmente es. Pero el hecho es que este mantel es teleológico en el sentido que fue fabricado con un propósito. El propósito fue de cubrir un objeto y de verse como azul. Fue producido, fue fabricado para que pudiéramos verlo como azul. Eso fue su propósito. Para eso, entonces, este mantel fue fabricado en forma teleológica. Para dar otro ejemplo, imagínense una obra de arte en un gran museo de Santiago. Ahora, si hacemos la pregunta sencilla de que ¿quién entiende mejor, vamos a decir, una obra de arte? ¿Será una persona experta en, vamos a decir, química de pintura? ¿O será una persona experta en la historia del arte? Porque la pintura, vamos a decir, una gran pintura o una pintura es teleológica, tiene un propósito. Fue el artista o la artista a esa obra la hizo para ser percibida por observadores. Así que la cosa en sí, como Kant dijo, die Dinge an sich, no es tan importante si no eres un químico, una persona que trabaja en ese campo. Por ejemplo, un computer, compu, ustedes dicen, un compu, que ustedes dicen pantalla, the screen. Sí, yo no tengo honestamente ningún interés serio en la tecnología de computadores. Yo simplemente quiero comprar una computadora que funciona. Cuando la prendo, boom, la imagen aparece en la pantalla y puedo trabajar. Agradezco a los ingenieros que lo produjeron, pero eso no es mi interés. Así que si se hace la pregunta, ¿cuál es la compu en sí? Si es la ingeniería adentro o lo que veo en la pantalla. Depende del propósito. Entonces, si consideramos el universo o consideramos una pequeñísima parte de este planeta, o Chile, o vamos a decir la Tierra. La Tierra es teleológica, es un producto, tanto como ese
mantel azul, tanto como el micrófono, tanto como este edificio. El universo fue producida, fue construida como objeto de conciencia. Y así como las imágenes que yo veo en la pantalla de mi computador es el propósito de ese objeto, el propósito de este mundo es de ser percibido por observadores conscientes. Así que la cosa, el mundo, vamos a decir que el mundo más esencial es exactamente el mundo que un ser humano normal percibe con sus sentidos, que están funcionando más o menos normalmente. Y ya que eso es el propósito, así como cuando vas al museo, el propósito de las pinturas es de ser observada, ojalá apreciada, entendida, analizada, discutida por observadores humanos. Entonces decir que no, la verdadera obra de arte es la pintura, la parte química, es una reducción, no una explicación de la realidad. En ese sentido, para dar otro ejemplo, yo recuerdo, no sé por qué, tal vez con 6 años yo era un protofilósofo o algo así, pero recuerdo que en la primaria en Los Ángeles, Grandview Boulevard School, que es, o sea, la escuela de la Grande Vista, porque hay una vista del mar, que en esa escuela yo recuerdo que una profesora nos dijo que antes pensábamos, ¿por qué el cielo es azul? Y ahora sabemos por qué el cielo es azul. Y habló algo de la ciencia atmosférica. De hecho, lo que se dijo en esa aula fue incorrecta, técnicamente desde el punto de vista lingüístico. Porque esa distinción entre las preguntas cómo y por qué, esa distinción yo personalmente le debo a Sócrates. En una obra escrita por Platón que se llama El Phaedo. Es el último día en la vida de Sócrates en que él está filosofando. Él escogió morir por su contrato social con Atenas, pero él filosofando en sus últimos momentos dijo que si alguien pregunta ¿por qué Sócrates está sentado aquí sobre su cama? Y si alguien dice, bueno, él está sentado allí porque su cuerpo humano existe de tal manera que dobla en ciertos puntos the joints. ¿Cómo se dice? ¿Ah? Sí, articulaciones. Y se dobla en las rodillas y todo eso. Y Sócrates dice que no, eso no es por qué estoy sentado, eso es cómo estoy sentado. Así que la ciencia atmosférica sabe cómo el cielo es azul, pero no tienen la menor idea de por qué es azul. Entonces, reducir la pregunta ¿por qué? Why, reducir la pregunta ¿por qué? A la pregunta ¿cómo? Es filosóficamente un engaño. Pero primero la ciencia tendría que mostrar lo que nunca podrán hacer por el simple motivo que las reglas internas de la ciencia empírica no los permitan a los científicos entrar en asuntos metafísicos. Y la pregunta ¿por qué? Es una pregunta sobre un propósito, una meta. Metas y propósitos están basados en valores y valores son metafísicos. Así las propias leyes internas de la ciencia empírica prohíben
al científico o a la científica de tratar de explicar eso. Entonces, el acto que las personas en general no se dan cuenta porque pensar o filosofía no es un deporte muy popular hoy en día, pero cuando se pregunta cómo, eso puede ser un pedido que dame información mecánico, material, cómo es que esto funciona, cómo es que este micrófono funciona. Pero preguntar por qué, pedir cuál es el propósito, es una pregunta que busca, que pide una explicación metafísica. Y una ciencia física obviamente no puede responder a preguntas metafísicas. Y por eso decir que sabemos que por la ciencia atmosférica, que sabemos por qué el cielo es azul, fue un error filosófico. Entonces, volviendo a Kant, por el mismo motivo, sí podemos ver, comprender el mundo tal como Dios, el Creador, quería que lo viéramos. Inclusive en Bhagavad Gita, Krishna explica que hay diferentes cualidades de la naturaleza material que son diferentes niveles de coberturas de conciencia. Cuando uno está en la cualidad de ignorancia, oscuridad, tamoguna, la conciencia no se manifiesta mucho. Es una cobertura densa y gruesa. Y cuando la conciencia empieza a purificarse como agua muy sucia no es transparente. Y en la medida en que uno va purificando el agua recupera su estado original y natural de transparencia. Asimismo, conciencia en su estado puro es transparente. Y así, en la medida en que purificamos nuestra conciencia a través de práctica espiritual, la conciencia se vuelve cada vez más transparente y podemos ver el mundo tal como realmente es, como objeto de percepción. Bueno, Kant, hay un motivo obvio por el cual Kant no llegó a esa conclusión, porque Kant creía que no podemos percibir directamente objetos metafísicos, almas y Dios. O sea, él quería imponer su problema en todo el mundo. Pero el hecho es que en la gran cultura de Bhagavad Gita, Vaishnava, sí se puede, porque, por ejemplo, en este mundo material, un hombre y una mujer que procrearon un hijo, una hija, y después decidieron de nunca permitir que el hijo o la hija que vea a los padres. ¿Por qué motivo? Y vamos a decir, no es porque los padres son criminales y no quieren arruinar la vida. No, simplemente los padres son buenas personas, competentes, inteligentes, pero por un capricho nunca permitan que la hija o el hijo que vea a los padres, sin ningún buen motivo. Tal padre, tal madre sería, yo creo, correctamente vista como con problemas psicológicos serios. Porque un ser humano normal, un ser humano con emociones, con sentimientos, con comprensión normal y saludable, procría un hijo o hija explícitamente para entrar en un relacionamiento de amor con la hija o el hijo. Y ese amor se expresa, se manifiesta
en la dedicación de los padres, hacer todo lo que puedan para que el hijo o la hija amada, para que tenga una vida, la mejor vida posible. Así que si la fuente de nuestra existencia, en última instancia, es la verdad absoluta, Dios, ¿cómo puede ser el caso que Dios es tan neurótico o tan desequilibrado que se esconde de sus propios hijos? Así que Kant suponía muchas cosas que desde el punto de vista teológico no son racionales. Otro punto de Kant, que también se encuentra en el Bhagavatam, como expliqué en algún programa aquí en Santiago, es que debemos, sobre moralidad, él no entendía mucho sobre Dios o el alma, pero estaba muy, muy preocupado con la moralidad y no quería que el escepticismo como de Hume, que creara un sentimiento de moralidad relativa entre la población humana. Y por eso él dice que tenemos instintos morales infalibles. Por ejemplo, cuando tú sientes que es inmoral matar a una persona o herir a una persona inocente, ese instinto, esa intuición moral es correcta. Y él también tiene lo que él llamaba su imperativo categórico, que es muy famoso, que uno debe actuar de tal manera que si todo el mundo actuara así, el mundo sería un lugar feliz. Y cuando él quería identificar qué actividad humana podemos decir sin cualificación es moral o buena. Y él dijo que depende, que por ejemplo si yo digo que es moralidad, por ejemplo puede ser un acto moral, puede ser de dar comida a una persona hambrienta. Pero si esa persona hambrienta tiene un plan de matar a 15 personas inocentes y con la comida que le diste, él tiene la energía de matar a los inocentes, ese acto de de alimentar a la persona en última instancia no produjo un resultado moral. Entonces, debido a las complejidades de este mundo, cualquier acto aparentemente moral puede producir un resultado indeseable. Pero Kant dijo que la buena voluntad, porque mismo que un acto de buena voluntad no produzca un buen resultado, pero la buena voluntad en sí es moral. Ahora, eso corresponde en Bhagavad Gita a lo que se llama el modo de la bondad, una cualidad de conciencia que es bondadosa o virtuosa. Pero hay un problema aquí. Y eso es que Kant no va más allá de la bondad mundana. Él dice que, recuerdo que, por ejemplo, que debemos tratar a todo el mundo como un sujeto de su propia vida, no como un objeto de mi disfrute. Así, el mejor ejemplo, o el ejemplo paradigmático de tratar a una persona como un objeto es la explotación. Que yo no estoy interesado en tus propósitos, en tu felicidad, en lo que tú quieres o lo que es mejor para ti. Simplemente quiero explotarte para mi placer, que obviamente es la raíz de la maldad del mundo. ¿Pero por qué? Kant, con su concepto que no podemos ver a Dios o entender perfectamente a Dios, entonces, ¿por qué tratar personas como sujetos? Un diálogo escrito por Platón entre Sócrates y
un villano que se llama Callicles. Él dice que ideas como la igualdad, la democracia, la moralidad son trucos. Nietzsche también hablaba del Übermensch, la persona más fuerte. Entonces Callicles dice que una persona fuerte, un hombre fuerte, él dice, que es capaz de subyugar a los demás y establecerse como tirano, debe hacerlo y disfrutar y con suerte morir durmiendo. Y Callicles dice que la idea de que debemos compartir con los otros y que debemos respetar a todo el mundo, respetar al prójimo y no tomar más de que necesitamos, es un truco. Él dice que la democracia es un truco. Él dice que la persona fuerte, y Nietzsche, como dije, una persona que se murió en un manicomio, Nietzsche también dice que sí, el Übermensch, el Superman, y que porque la masa, la población en general es débil, incompetente, sin imaginación, sin poder. Entonces se juntan en un bloque, se juntan y crean esa ficción de democracia para impedir que la persona fuerte que haga lo que debería hacer, disfrutar del mundo, controlar a los demás, explotar. Obviamente esa filosofía de Callicles no es muy liberal, digamos. Pero ¿cuál es la respuesta? Uno puede sentir que si eso es malo, eso es inmoral, eso es incorrecto, eso es una monstruosidad. ¿Pero por qué? ¿Cómo puedes comprobar eso? ¿Cómo puedes comprobar el hecho la proposición metafísica de que somos iguales mismo cuando no son iguales? El rico y el pobre no son económicamente iguales. El fuerte y el débil no son iguales en términos de fuerza. La persona, digamos, y así por el estilo. Y así por el estilo. Entonces, hay una realidad empírica de que las personas no son iguales en su fuerza física, en su habilidad artística, en su dinero, en su influencia política, en todas las categorías de la vida humana. Todas las personas no son iguales. Y es muy interesante que la democracia o la justicia insiste en ignorar toda la evidencia empírica y construir una sociedad, un sistema político basado en un principio metafísico. Porque la democracia está basada 100% en un concepto metafísico. Entonces, si queremos limitar los así llamados hechos a la ciencia empírica, la primera cosa que se pierde, es la igualdad. La justicia. Justicia no es un objeto físico con micrófono, una piedra. La justicia es algo metafísico. Si tú crees que la justicia es real, que la persona más fuerte no debe subyugar a los demás, violar a todas las mujeres que quiera, matar a los hombres, explotar a todo el mundo. Si tú crees que eso es realmente incorrecto, tú vives en un universo bidimensional, universo físico y metafísico. Entonces Kant, con su concepto de que no podemos ver las cosas metafísicas, y él trata de justificar sus doctrinas, su moralidad, pero en última instancia él es como si hay una mesa muy débil, que en cualquier momento se cae,
y se pone encima de esa mesa toneladas de piedras y ladrillos. Y obviamente la mesa se cae. Entonces Kant quiere la moralidad, él quiere la justicia, pero mete esas cosas de gran peso sobre una base muy débil, una realidad metafísica que no se puede ver, que no se puede entender directamente. Pero lo único que tenemos es intuición. Y si alguien dice al diablo con tu intuición, porque mi intuición es que debo explotarte y si necesario matarte. Eso es mi intuición. Y así se vuelve simplemente una batalla entre afirmaciones intuitivas. Es por eso que Kant, en un sentido, es un ejemplo de lo que vendría en masa de tentativas de construir una sociedad ética, moral, justa, base muy débil, porque nada es que eres un sujeto de tu propia vida. Sin esa garantía, sin esa autoridad de un ser supremo, la moralidad está en el aire. Y todos los intentos de crear una sociedad justa sobre los principios sin base del humanismo fallaron. Inclusive las ideologías que iban a traer un paraíso de igualdad para todos los trabajadores y todos los demás produjeron el genocidio más amplio en la historia del planeta. En nombre de igualdad, en nombre de tantas cosas. Otro tema para otro día. Entonces, conciencia de Krishna completa, o sea, Bhagavad Gita provee una base epistémica, ontológica, moral, una base adecuada sobre la cual se puede construir con razón, con lógica, con consistencia filosófica, una sociedad moral. Y también una sociedad espiritual. Y Jai Sri Krishna. Entonces, tal vez ahora si hay preguntas, puedo tratar de ganar premios respondiendo a sus preguntas, sí. ¿Ah? Sí, aquí es el otro. Primero que todo, muy buenas noches. Igual, qué bueno tenerlos en Chile. Buenas noches. Bueno, usted citó a Händel al principio de su discurso. Mi pregunta es la siguiente. La pieza Lacha Chivo Pianga de Händel, la cual se usó para musicalizar la película Anticristo de Lars von Trier, no sé si la vio, que cuenta la historia de un hombre que cae en el infierno, luego de forma luciférica regresa al cielo. Y se pone cuando llega la ascensión de su alma la Chivo Pianga de Händel. Una de las cosas que me cautivó a mí de la doctrina Hare Krishna es su vínculo con la ciencia. ¿La qué? Con la ciencia, con la fenomenología, porque siempre tuvo un gran interés entre la dualidad entre la neurociencia y la cosmología. Cómo estas cosas se podían unificar en algún punto. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué forma la música nos puede hacer ascender espiritualmente y qué forma nuestras redes neuronales se pueden conectar con la materia oscura y qué tanto tiene que ver la conciencia de Krishna? Sí, cuando la música se produce en un estado espiritual, la música transmite esa espiritualidad. Jai Handel. ¿Otra pregunta? Sí, aquí.
Muchas gracias por su conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Hay dos supuestos básicos que nosotros podemos... ¿Hay qué? hacer. Dos supuestos básicos. Uno, podemos decir que Dios no existe. Supuesto uno. Uno ¿Tiene es, que separar un poco el micrófono? Dos. Uno puedo decir que Dios no existe. Supuesto uno. que Dios no Fundamental. existe. El supuesto fundamental. Y supuesto dos, puedo decir que Dios existe. Sí. ¿No es cierto? Si yo digo que Dios no existe, de esa afirmación se derivan muchas cosas. No se deriva nada. Pero- Porque, no, voy a explicar. Ya. Porque el ateísmo no es buena filosofía. No, aparte de no es piadoso, no es buena filosofía. Porque si no hay un Dios, entonces no hay un ser omnisciente. Si no hay un ser que sabe todo, no hay un ser que sabe que sí hay un Dios. Y siempre hay ese problema filosófico de tratar de probar así una afirmación negativa. Es muy difícil en filosofía. Y si no hay un Dios, nadie puede saber que no hay un Dios, porque nadie es omnisciente. Por ejemplo, eso es completamente cierto. Si yo digo, por ejemplo, que si Dios existe, eso también se pueden derivar muchas leyes, por supuesto, con respecto a eso. Si hay un Dios, entonces yo paso a ser una criatura. Si hay un Dios, yo soy una criatura. Y si yo soy una criatura, el propósito de mi vida no es dado por mí, sino que por la persona que me creó. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo creo algo, ese propósito se lo doy yo porque yo creé ese algo. ¿Ya? Ahora, si yo paso a ser una criatura porque Dios me creó, ese destino final, o sea, es dado por Dios, no por mí, el propósito final. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque, por ejemplo, yo pienso que si uno toma el argumento que Dios no existe, entonces es terrible porque da todo lo mismo. O sea, No es un argumento. No es un argumento. No, porque el argumento típico que Dios no existe es el argumento a partir del mal del mundo. Sí. Porque si Dios es omnisciente, Él sabe que hay mucha injusticia en el mundo. Si Dios es todopoderoso, Él puede parar esa injusticia. Y si Dios es omnibenevolente, entonces Él quiere parar la injusticia, pero la injusticia no para. Entonces, ¿cómo puede haber un Dios con esas tres cualidades? Sí, pero ese argumento en última instancia no es efectivo. ¿Por qué? Porque no hay injusticia en última instancia. Claro que hay muchísima injusticia en la dimensión humana. Ese problema del mal, es un problema para las tradiciones medio orientales que vinieron del Medio Oriente, que no sabían que el alma es eterna y tiene muchas vidas. Si, por ejemplo, si tienes un hijo, una hija, y que se comporta mal, un padre, una madre amorosa, pasa la vida entera tratando de reformar o instruir o corregir o ayudar a la hija o el hijo. Un padre o madre así dedicados, no es que en cierto momento rechacen completamente al hijo o a la hija, siempre siguen tratando. Entonces, en el contexto de la eternidad, una vida humana es casi nada. Entonces no hay un buen motivo, no hay una buena razón de limitar nuestra purificación a una cortísima vida. Y por eso se puede decir porque Dios no nos creó de tal manera que seamos incapaces de cometer el mal. Pero si uno es incapaz de escoger el mal, es incapaz de escoger el bien. O sea, uno no sería una persona con libre albedrío. Es simplemente una contradicción lógica, como decir que porque Dios
no puede crear un círculo cuadrado, un cuadro redondo. Porque esas palabras, círculo, cuadrado, no significan nada, no se refieren a nada. Entonces, ¿por qué Dios no puede crear un círculo cuadrado? Porque un círculo cuadrado no es algo, es simplemente lenguaje incoherente que no se refiere a nada. Asimismo, la idea de porque Dios no nos creó con libre albedrío para que seamos personas, para que la vida valga, o sea, se vale algo, porque Dios no nos creó con libre albedrío, pero que no podemos escoger el mal. Eso es una contradicción de palabras, simplemente una tontería. Y se dice, y es muy interesante, hay un filósofo que ahora se retiró por motivos médicos, pero enseñaba por muchos años en una de las mejores universidades en los Estados Unidos, que es una universidad católica en Indiana, que se llama Notre Dame. Y él dio el argumento que es justificable que Dios tolere un mal para evitar un mal mayor. Entonces, él dijo que si Dios no permite que un villano, una persona de mala voluntad, si Dios no permite que él agrida, que él actúe así contra otra persona, entonces eso de quitar del alma libre albedrío sería un mal mayor de que permitir esa injusticia. Eso no satisface, obviamente, porque Dios, siendo omnipotente, puede crear un mundo en que el libre albedrío se respeta, pero pero ese libre albedrío nunca puede victimizar, ¿eso es español? Nunca puede victimizar una persona inocente. Ahora, eso es posible de Dios juntar la persona de mala voluntad con la persona de mala karma. Es posible únicamente dentro de un universo en que Dios es realmente misericordioso y nos da un sinnúmero, literalmente, de chances, un sinnúmero de vidas para algún día aprender. Así que la explicación de ese filósofo Plantinga, que era un filósofo famoso y de influencia, es limitado por su compromiso con una teología que no reconoce plenamente la misericordia infinita de Dios y dar a las almas de este mundo una vida corta y basta no es de ninguna manera misericordia infinita. Así que eso es. Otra pregunta, sí. Muchas gracias. La explicación que dio en el comienzo sobre los diferentes principios metafísicos, valóricos de la sociedad que daban los filósofos antiguos y que después en el tiempo filósofos modernos, clásicos, lo tomaron más como algunos, como un acuerdo social necesario para el buen desarrollo de la sociedad, para la vida equilibrada en comunidad. Esos principios originalmente provienen del creador también y han sido desvirtuados con el tiempo, sacándole el concepto del creador. Originalmente vienen de ahí o simplemente el acuerdo social es inútil porque en cualquier momento, como podemos ver en ciertos países hoy en día en el mundo que invaden otros países, de repente llega una persona que dice no voy a firmar ese acuerdo, ese contrato social, no lo firmo. ¿Y qué vas a decir? No, por favor, fírmelo. Seremos felices si lo firman. Por eso no hay una base. Es simplemente que si todo el mundo se pone de acuerdo.
Eso es una de las grandes fallas del humanismo, que los humanistas imaginen en sus sueños de otro planeta, de que todo el mundo es un intelectual, todo el mundo es racional. No. La mayoría de las personas sí agarran lo que puedan. Y sí, así mismo. Así que esa idea de una sociedad racional, que todos son racionales, todos son inteligentes, todos así se dedican al acuerdo social, en este planeta no. Se equivocan de planeta. Sí, ahí el micrófono. Hola, Hola. Primero, muchas gracias por el tiempo y las palabras dedicadas en este espacio. Y segundo, sobre la discusión del materialismo versus la discusión metafísica. En el materialismo se puede hacer una discusión y refutar postulaciones de uno contra otro porque se basan sobre el escepticismo, sobre que no sabemos realmente una verdad hasta que otra persona pueda comprobarlo mejor. Pero en la discusión metafísica, bajo su punto de vista, ¿cómo nosotros podemos propiciar una discusión que no caiga en los absolutismos y en los dogmas? ¿Cómo podemos hacer que podamos seguir avanzando en una discusión y en un diálogo metafísico donde vayamos acercándonos quizás hacia verdades o realidades más en conjunto? Gracias. Hay una distinción que yo hago entre lo que yo llamo el monoteísmo tribal y el monoteísmo filosófico. Y podemos comparar actitudes entre ciertas tradiciones que surgieron del Medio Oriente, que mi Dios puede acabar con tu Dios, y se puede ver el caso de la India o el caso del mundo antiguo greco-romano, que obviamente incluye otros lugares también. Y es interesante porque filosofía, que estamos hablando de monoteísmo filosófico, filosofía sistemático y comprensivo. Y comprensivo quiero decir que se habla de filosofía política, social, epistemología, ontología, o sea, no que toda cultura tiene ciertas creencias, pero filosofía sistemática es algo diferente. Se puede pensar que, bueno, cada cultura tenía su filosofía, pero de hecho no. Filosofía, ¿cuál es la palabra insoportable? Autóctona. Filosofía original. ¿Por qué no dicen original? Filosofía original, indígena podemos decir, sistemática, solo nació en dos lugares en el planeta. La India y el Occidente. Europa del Sur, la cultura greco-romana. Por ejemplo, en China y Japón, y otros países, ¿no? Tailandia, todos esos países, East Asia, Asia del Este, ellos no tienen tradiciones filosóficas originales, ellos tienen sabiduría, hay libros, pero no filosofía sistemática. La filosofía sistemática hasta el punto que llegó allá a través del budismo. Porque el budismo que nació en la India, Buddha, obviamente es una palabra sánscrita,
Y el budismo nació en la India y debido a que ellos competían en un mercado filosófico muy intenso, ellos tenían que desarrollar filosofía sistemática para competir. Entonces, cuando el budismo viajó hacia el este, y es interesante que fue llevado por comerciantes. ¿Cómo se llama el camino de seda? Sí. Sí, la ruta de la seda. Cuando yo enseñaba en la Universidad de Florida, en la oficina al lado de la mía era un profesor de budismo que escribió un libro sobre cómo el budismo viajaba al oriente a través de las caravanas o las rutas comerciales. Igual, por ejemplo, entonces en China, en Japón, en todas regiones del mundo, filosofía sistemática nació en la cultura, lo que se llama indo-europea, esa cultura. Y lo que es interesante es que originalmente era una cultura. En ese sentido, porque sánscrito, español son íntimamente conectados, pertenecen a la misma familia lingüística. Y no voy a entrar en detalles aquí morfológicas y léxicas y todo eso, pero hay una protocultura y proto significa simplemente que esa civilización se remonta más allá del horizonte historiográfico. O sea que antes de los registros que tenemos, pero todo el mundo acepta que existía debido a la evidencia lingüística. Entonces, esa cultura indoeuropea tenía monoteísmo filosófico. El ejemplo más famoso en el Rig Veda es el verso Ekam San, se me olvidó el sánscrito, pero que es un verso famoso, que hay un deidad o un Dios que es invocado de diferentes maneras, con diferentes nombres por diferentes personas. Y esa misma filosofía que se encuentra en el Rig Veda, el libro más antiguo, se encuentra en la civilización greco-romana. Y eso se llama interpretatio greco. Los romanos se referían así y lo aceptaron. La idea es que hay un poder divino, un Dios, pero diferentes culturas se dirijan a esa divinidad con diferentes nombres o tienen tal vez conceptos variables, pero es la misma realidad divina. Simplemente como Pliny el Mayor en la cultura romana dijo que diferentes pueblos, diferentes nombres, pero la misma divinidad. Porque si uno es tribal, si uno tiene una historia específica que el Hijo de Dios vino o el profeta vino, eventos históricos a priori solo ocurren una vez. Entonces, si la base del monoteísmo de uno no es filosofía ni teología, sino un evento histórico único, ya que ese evento no ocurrió en otros lugares o entre otros pueblos, si no aceptas nuestra religión, el diablo se te llevó y chao. Inclusive, no, si quiero completar esto. Sí, complete. Yo tengo una pregunta distinta. Está bien, entonces primero voy a completar esto. Sí. Sí, primero voy a completar esto. No hay ningún problema. Entonces, pero filosofía, por ejemplo, si se dice filosóficamente que hay un Dios o hay un ser supremo,
muchos pueden compartir eso. Eso es filosofía. La filosofía se puede compartir, se puede poner de acuerdo. Claro que hay detalles diferentes, pero los greco-romanos entendían que eso son detalles, pero el concepto fundamental de que hay un Dios, eso compartimos. Así, el problema fue la ausencia de monoteísmo filosófico. A pesar de que en el mundo, por ejemplo, cristiano, las primeras universidades eran universidades cristianas, como Oxford o Cambridge o etcétera, el Sorbonne. Pero la filosofía podía proceder dentro de un perímetro básicamente irracional. O sea, a pesar de que había teólogos sofisticados en ese periodo de filosofía occidental que empezó con Tomás Aquino y una era de filosofía que se llama escolasticismo. Entonces, ellos podían dar argumentos y todo. Filosofía, como se dice que Aquino bautizó a Aristóteles, porque tomó así su filosofía, pero todo eso dentro de un perímetro no racional, como que esta es la única verdad, y etcétera, que afirmaciones que son básicamente irracionales. Y por eso, inclusive con el Renacimiento y la Revolución Científica, uno de los grandes pensadores del siglo XVII, Blaise Pascal, él entendía que las afirmaciones fanáticas de su iglesia eran irracionales, pero al fin y al cabo prefería salvar su alma porque no sabía qué hacer. Pero entonces él y otros adoptaron una filosofía que se llama fideísmo. Fide significa fe. Fideísmo significa que los seres humanos son orgullosos y ese orgullo mantiene cerradas las puertas del cielo. O sea, uno tiene que ser humilde para volver a Dios. Y por eso, para humildad, para obligar a los seres humanos a ser humildes, Dios, a propósito, dio una revelación irracional. Para bajar el orgullo intelectual de los seres humanos. El problema con eso, como Prabhupada siempre explicaba, cuando se separa la teología del raciocinio, de la filosofía, se justifica cualquier cosa. Un hombre puede matar a 1000 niños y decir simplemente que eso es fideísmo, que desde el punto de vista humano eso fue maldad, pero ustedes no entienden la voluntad de Dios, que es inconcebible. Así que, como Prabhupada siempre explicaba, es peligrosísimo, es una receta para un desastre. Pensar que podemos separar la religión y la filosofía. Y tampoco se puede ir al otro extremo y separar, o sea, quitar de la filosofía la religión. La historia de la filosofía occidental es la prueba suprema de la inutilidad, de la tontería de tratar de filosofar sin Dios. Entonces, no es por nada que las dos grandes civilizaciones de la India y de Europa, que tenían filosofía sistemática, tenían también conceptos no fanáticos de la religión. Y las tradiciones que nacieron en lugares sin filosofía
sin filosofía sistemática, produjeron religiones fanáticas. Entonces, esa relación entre el fanatismo y la ausencia de filosofía, o filosofía y religión más racional, más tolerante, y todo eso, no es una coincidencia. Eso es el punto. Yo no sé qué limitación de tiempo tenemos, pero yo creo que su presentación ha sido muy interesante, pero ha sido basada esencialmente en la cultura occidental. Nietzsche, Kant, faltó, ¿no es cierto?, San Agustín, podríamos haber llegado a Aristóteles, Platón, etc. Pero mi mayor interés, yo he estado mucho tiempo en Asia, he estado en Nepal, he estado en Bután, he estado en el Tíbet, he estado en la India muchísimas veces. Pero me hubiera gustado escuchar un poco más de los principios éticos y religiosos del budismo. Yo estoy ahora leyendo 2 o 3 libros muy interesantes. ¿De qué? Porque budismo. Perdón. Soy de origen católico, que hoy soy agnóstico. He leído el Corán varias veces, estoy muy penetrado en la cultura judeo-cristiana y últimamente me ha estado interesando el tema del budismo y tuve No, pero señor, esto, con todo respeto, esta conferencia no es sobre budismo. Perdón, yo entonces me equivoqué yo. Usted es bienvenido. Usted es bienvenido, pero yo creo que lo que estoy explicando no es ni occidental ni oriental. Es filosofía. Y las cosas que yo respeto su interés en budismo, y yo he enseñado sobre budismo, pero es otro tema. La segunda parte. ¿Qué? Su próxima visita a Chile. Sí, con mucho gusto. Podemos... Dice excusa, me equivoqué de... No hay problema. Estoy feliz que usted vino. Pero filosofía, porque todo lo que... Tenemos que concluir con Sí, pero última cosa, todo lo que estoy diciendo sobre Aristóteles, todo eso se encuentra en los libros sánscritos. Estoy haciendo una conexión, pero los mismos argumentos se encuentran. Entonces vamos a encerrar. Tenemos que entregar el lugar. No lo entregamos. Hay 7 sánscritos que se llaman Bhagavad Purana, que fueron 7 días y 7 noches. Así pónganse cómodas, por favor, porque lo que tenemos que entregar, tenemos que empezar a concluir. Pero solamente para tener una idea de lo que va a pasar la próxima visita, porque queremos que el profesor Howard venga aquí otra vez. ¿Quién tiene preguntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Bueno, aquí está la respuesta, porque no podemos continuar. Sin embargo, tenemos... Podemos continuar afuera, tenemos un libro y podemos continuar afuera. Ok. Este libro, el título es Justicia En busca de la justicia. en búsqueda de la